Era una mañana otoñal cuando el sol comenzaba a elevarse en el horizonte, tiñendo el cielo con tonos anaranjados y rosados. Don Ramón, un campesino de mediana edad con el rostro marcado por el tiempo y las manos ásperas de tantos años de trabajo, se preparaba para otro día en el campo. Habitaba en una pequeña cabaña de adobe, rodeada de campos de maíz y trigo, que él mismo cultivaba con esmero. El canto de los gallos señalaba el comienzo del día. Don Ramón se levantó de su modesta cama de madera, se lavó la cara con agua fría de un balde y salió al patio, donde un par de gallinas picoteaban el suelo en busca de granos. Aunque sus días solían ser rutinarios, esa mañana se perfilaba diferente. Mientras se dirigía al establo, vio algo inusual a lo lejos. Una pequeña figura gris se movía entre los maizales. Al acercarse, se dio cuenta de que era un burrito, un animal sencillo con grandes orejas y ojos vivaces, pero con una presencia que atrajo la atención del campesino. «¿De dónde has salido, amigo?», murmuró don Ramón mientras se acercaba con cautela. El burrito levantó la cabeza y lo miró fijamente, como si entendiera sus palabras. Don Ramón notó que el animal no tenía marcas ni señales de haber pertenecido a nadie y parecía estar en buen estado. «Parece que no tienes dueño», comentó el campesino, mientras se rascaba la barba pensativo. «Creo que podrías quedarte aquí y ayudarme en los campos», añadió con una sonrisa amistosa. Don Ramón le ofreció un poco de agua y unas zanahorias, que el burrito aceptó con entusiasmo. El campesino decidió bautizarlo como Pancho, un nombre que le pareció apropiado para su nuevo amigo. Desde ese instante, Pancho se integró en la rutina diaria de don Ramón. Al principio, el campesino lo trataba como a cualquier otro animal de trabajo, pero pronto empezó a observar cosas inusuales. Pancho parecía entender las instrucciones sin necesidad de repetirlas y demostraba una habilidad sorprendente en las tareas agrícolas. Un día, mientras araban el terreno, don Ramón notó cómo Pancho manejaba el arado con una precisión rara en los animales. No era solo fuerza bruta, había una inteligencia en sus movimientos, una comprensión de lo que se debía hacer. «Vaya, Pancho, eres más astuto de lo que aparentas», dijo don Ramón, rascándose la cabeza con sorpresa. El burrito lo miró y pareció sonreír, si eso era posible. Con el tiempo, don Ramón comenzó a sentir que Pancho tenía algo especial. No era un simple animal de trabajo, sino un verdadero compañero en quien podía confiar. Así, ese encuentro inesperado se convirtió en una alianza única entre un hombre y un burrito, una relación que pronto llevaría a eventos y descubrimientos sorprendentes. Pero, queridos lectores, eso es solo el principio de esta historia. El sol apenas estaba saliendo cuando don Ramón y Pancho comenzaron una nueva jornada laboral. Desde su llegada, el burrito había demostrado ser un compañero excepcional, pero había algo en su comportamiento que iba más allá de lo que don Ramón había visto en cualquier otro animal. Era como si Pancho comprendiera no solo las palabras, sino también las emociones y pensamientos de su dueño. Un día, mientras trabajaban en el campo, don Ramón se enfrentó a un problema. Una enorme roca bloqueaba el arado y parecía imposible de mover solo con la fuerza humana. Tras varios intentos fallidos, se tumbó en el suelo, agotado y frustrado. «Esto va a ser más difícil de lo que pensaba», murmuró en voz alta, más para sí mismo que para Pancho. Para su sorpresa, el burro se acercó a la roca y empezó a empujarla con su hocico. Al principio, don Ramón pensó que era una mera casualidad, pero cuando Pancho comenzó a usar sus patas para trabajar alrededor de la roca y despejarla del suelo, el campesino se quedó asombrado. «Pero mira esto», exclamó. Nunca había visto algo así. Juntos, hombre y burro lograron mover la roca. Don Ramón no podía dejar de maravillarse de cómo Pancho había entendido lo que había que hacer sin ninguna instrucción explícita. Esa no fue la única vez que el burro demostró una inteligencia sorprendente. En los días siguientes, Pancho parecía anticipar las necesidades del campesino, trayendo herramientas antes de que se le pidieran y resolviendo pequeños problemas que surgían en el campo. Una tarde, mientras descansaban bajo la sombra de un gran roble, don Ramón decidió hablarle a Pancho como si fuera un amigo humano.
Sabes, Pancho, nunca había conocido a un burro tan inteligente como tú. Es como si pudiéramos comunicarnos de alguna manera especial. Es extraño, pero me hace sentir que no estoy solo en esto. Pancho lo miró con sus grandes ojos oscuros y don Ramón sintió una conexión que nunca había experimentado antes. No era solo un animal de trabajo. Pancho era un verdadero compañero, alguien en quien podía confiar sus pensamientos y preocupaciones. Con el tiempo, la relación entre don Ramón y Pancho se fortaleció. Cada día de trabajo se transformaba en una nueva oportunidad para descubrir las habilidades de Pancho. En una ocasión, mientras intentaban arreglar una cerca dañada, el burro sorprendió nuevamente a don Ramón al traer los clavos necesarios justo cuando el campesino los estaba pensando. «¿Cómo lo haces, Pancho?», preguntó don Ramón asombrado. «Es como si leyeras mi mente». La conexión entre ambos era tan clara que todos en el pueblo la notaban. Aunque al principio algunos vecinos eran escépticos, pronto empezaron a reconocer las habilidades especiales de Pancho y la fuerte amistad que compartía con don Ramón. Algunos creían que el burro tenía un don especial, otros hablaban de magia o de algún truco, pero todos coincidían en que había algo verdaderamente extraordinario en esta pareja. Don Ramón, por su parte, no buscaba explicaciones lógicas o sobrenaturales. Para él, Pancho era un regalo inesperado, una compañía que traía alegría y asombro a su vida. Aunque no comprendía completamente la extraña conexión que compartían, sabía que juntos podían enfrentar cualquier reto. Así, la vida en la apacible aldea continuaba con don Ramón y Pancho trabajando juntos, demostrando que la verdadera amistad no tiene barreras de especie. El destino, sin embargo, les tenía preparadas más sorpresas y aventuras, y lo que parecía una simple amistad entre un campesino y su burro estaba destinado a convertirse en una leyenda inolvidable. Espero que este segundo capítulo te haya gustado. Si deseas seguir con la historia o hacer algún cambio, no dudes en decírmelo. Las semanas se convirtieron en meses, y la relación entre don Ramón y Pancho se volvía cada vez más sólida. El burro seguía impresionando al campesino con su inteligencia y su habilidad para anticipar y satisfacer las necesidades de su dueño. Sin embargo, un día marcó un cambio significativo en su relación y en la vida del pequeño pueblo. Era un caluroso día de verano, con el sol brillando intensamente en el cielo, y don Ramón y Pancho estaban trabajando arduamente en el campo, recogiendo la cosecha de maíz. De repente, don Ramón se dio cuenta de que había olvidado su cantimplora de agua en la cabaña. «Voy a buscar agua», dijo, preparándose para regresar a casa. Pero antes de que pudiera dar un paso, Pancho relinchó suavemente y comenzó a caminar hacia la cabaña. Intrigado, don Ramón decidió seguirlo. Para su sorpresa, el burro fue directamente a la cabaña, encontró la cantimplora sobre la mesa y la tomó con su hocico, llevándosela de vuelta a don Ramón. «No puedo creerlo», exclamó el campesino, tomando la cantimplora. «¿Cómo supiste lo que necesitaba?». Pancho lo miró con sus grandes y sabios ojos, y don Ramón sintió nuevamente esa conexión inexplicable. A medida que pasaban los días, el burro continuaba demostrando habilidades sorprendentes. Ayudaba a reparar herramientas, encontraba objetos perdidos e incluso parecía saber cuándo era el momento adecuado para descansar. Una mañana, mientras trabajaban en el campo, don Ramón decidió poner a prueba la inteligencia de Pancho. Había oído hablar de un antiguo método para medir la astucia de los animales y quiso ver cómo respondería su compañero. «Quiero probar algo», dijo don Ramón mientras trazaba una línea en el suelo con un palo. «Aquí tienes un desafío. Voy a colocar este saco de granos al otro lado de la línea y quiero que lo traigas sin cruzar la línea». Pancho observó atentamente mientras don Ramón situaba el saco. El campesino se cruzó de brazos, esperando ver cómo resolvería el burro el desafío. Para su sorpresa, Pancho se acercó al saco, rodeó la línea con astucia y lo tomó con su hocico, llevándolo de regreso a don Ramón. «Increíble», exclamó el campesino, riendo de alegría. «Lo hiciste, Pancho». El burro relinchó suavemente, como si comprendiera el orgullo de su dueño. A partir de ese momento, don Ramón no veía a Pancho solo como un compañero de trabajo, sino como un ser verdaderamente especial.
con una inteligencia que desafiaba la lógica. El rumor sobre las habilidades de Pancho se extendió por el pueblo y más allá. Los vecinos acudían para ver al burro prodigioso y se maravillaban de sus hazañas. Algunos incluso comenzaron a traer sus propios animales con la esperanza de que Pancho pudiera enseñarles algo. Una tarde, llegó al pueblo un científico de la ciudad, el doctor Valdés, quien había oído hablar del burro inteligente y quería investigar más. Con un maletín lleno de instrumentos y una mente curiosa, se presentó en la cabaña de don Ramón. «Buenas tardes, señor», dijo el doctor Valdés. «He escuchado mucho sobre su burro y me gustaría estudiar sus habilidades». Don Ramón, aunque un poco escéptico, aceptó la propuesta. Durante los días siguientes, el doctor Valdés observó a Pancho realizando una serie de pruebas y anotó sus observaciones en un cuaderno. Cada día quedaba más asombrado por la capacidad del burro para resolver problemas y comprender comandos complejos. «Es verdaderamente extraordinario», dijo el doctor Valdés a don Ramón una tarde, mientras descansaban. Nunca había visto un animal con un nivel de inteligencia tan alto. Su conexión con él es profundamente impresionante. Don Ramón asintió con una sonrisa, observando a Pancho pastar apaciblemente. Sabía que había algo especial en su amigo, algo que no se podía explicar fácilmente. Sin embargo, para él, no importaban las explicaciones científicas o los estudios. Lo que realmente contaba era la amistad y la confianza que habían construido juntos. Así, Pancho y don Ramón continuaron enfrentando cada día con la certeza de que juntos podían superar cualquier obstáculo. Aunque el misterio de la inteligencia de Pancho intrigaba a muchos, para don Ramón era suficiente saber que contaba con un compañero fiel y excepcional. Con el avance del verano, llegaron nuevas tareas y desafíos, y la fama de la pareja comenzó a trascender los límites del pequeño pueblo. La vida parecía más fácil y llevadera con un compañero tan especial. Sin embargo, no todo era sencillo. La verdadera prueba de su vínculo y de la inteligencia de Pancho estaba aún por llegar. Un día, cuando el sol estaba en su punto más alto, don Ramón recibió una visita inesperada. Era don Pedro, un vecino conocido por su carácter áspero y su escepticismo. «Ramón», dijo don Pedro sin rodeos, «he oído mucho sobre tu burro y sus habilidades, pero quiero verlo por mí mismo. Me cuesta creer que un animal pueda ser tan inteligente». Don Ramón sonrió, ya acostumbrado a la incredulidad de los demás. «No hay problema, don Pedro. Pancho es especial, ya lo verá». Don Pedro cruzó los brazos, decidido a poner a prueba al burro. Trajo consigo una serie de tareas que consideraba imposibles para un animal común. La primera prueba consistió en algo sencillo: encontrar una llave oculta entre varios objetos. «Veamos si tu burrito puede hacer esto», dijo don Pedro mientras escondía la llave bajo un montón de herramientas. Don Ramón se inclinó hacia Pancho y, sin decir nada, le hizo un gesto con la mirada hacia el montón de herramientas. Pancho se acercó con tranquilidad, olfateando y observando cada objeto hasta que, con un movimiento preciso, sacó la llave y se la entregó a don Pedro. «Esto es solo el comienzo», murmuró don Pedro, visiblemente asombrado, pero aún escéptico. La siguiente prueba fue más difícil. Don Pedro quería ver si Pancho podía resolver un pequeño laberinto que había dibujado en el suelo con cuerdas y obstáculos. «Si tu burrito puede encontrar el camino hasta el centro, tal vez empiece a creer en sus habilidades», dijo con un tono retador. Don Ramón observó el laberinto y luego miró a Pancho, quien parecía comprender la situación. Sin dudarlo, Pancho comenzó a avanzar lentamente, analizando cada giro y obstáculo, hasta que finalmente llegó al centro del laberinto. Don Pedro, con la boca abierta, no pudo hacer más que aplaudir. «Nunca había visto algo así», admitió. «Tu burrito es realmente increíble». Pero los desafíos no terminaron ahí. Un día, mientras don Ramón y Pancho trabajaban en el campo, se desató una tormenta violenta. El viento soplaba con intensidad y la lluvia caía a cántaros. Los relámpagos iluminaban el cielo y los truenos retumbaban con fuerza. Era una tormenta como no habían visto en años. El río cercano comenzó a crecer rápidamente, amenazando con desbordarse y arrasar los campos.
Don Ramón sabía que debía actuar con rapidez para salvar su cosecha y su hogar. Junto a Pancho, corrió hacia el río para intentar reforzar los diques con sacos de arena, pero la fuerza del agua era demasiado grande. «¡Pancho, necesitamos ayuda!», gritó don Ramón, desesperado. Pancho, sin perder la calma, corrió hacia el pueblo relinchando con urgencia. Al ver la desesperación del burro, los vecinos comprendieron que algo grave estaba ocurriendo y lo siguieron. Cuando llegaron al río, encontraron a don Ramón luchando contra la corriente y, sin pensarlo, se unieron a él para reforzar los diques. Gracias a la intervención de Pancho, el pueblo entero se movilizó y juntos lograron contener la inundación. Exhausto, don Ramón se dejó caer al suelo, respirando con dificultad, pero aliviado por haber salvado sus tierras. «No sé qué haría sin ti, Pancho», dijo mientras acariciaba la cabeza del burro. Los vecinos, ahora convencidos de la extraordinaria inteligencia y lealtad de Pancho, empezaron a mostrar aún más respeto hacia don Ramón y su compañero. Don Pedro, quien había sido uno de los mayores escépticos, se acercó a don Ramón con una sonrisa y le dijo: «Me equivoqué, Ramón. Ese burro no solo es inteligente, es un héroe. Gracias a él, hemos salvado nuestros campos». Don Ramón sonrió, sintiendo una profunda gratitud y orgullo por Pancho. Sabía que los desafíos seguirían, pero con un compañero como Pancho a su lado, estaba seguro de que podrían enfrentar cualquier adversidad. Hombre y burro continuaron su camino, demostrando día a día que la verdadera inteligencia no siempre se mide en palabras, sino en acciones y en la capacidad de entender y ayudar a los demás. Aunque el futuro les deparaba más pruebas, ambos estaban preparados para enfrentarlas juntos, con la certeza de que su vínculo era inquebrantable y su amistad eterna. Espero que hayas disfrutado de este cuarto capítulo. Si quieres continuar con la historia o hacer algún ajuste, no dudes en decírmelo. Con el tiempo, la relación entre don Ramón y Pancho se convirtió en un ejemplo vivo de amistad y colaboración en el pequeño pueblo, y la historia de sus hazañas se difundió más allá de la aldea. Visitantes de otros pueblos venían a ver al burro prodigioso y al campesino que había ganado el corazón de todos con su humildad y bondad. Una mañana, mientras el sol asomaba en el horizonte y los pájaros cantaban alegremente, don Ramón y Pancho se preparaban para otro día de trabajo. Sin embargo, ese día sería diferente. Mientras estaban en el campo, una joven llamada María se acercó corriendo, con el rostro pálido y los ojos llenos de lágrimas. «Don Ramón, por favor, ayúdeme», suplicó, casi sin aliento. «Mi hijo Juanito ha desaparecido. Salió a jugar esta mañana y no ha regresado». El corazón de don Ramón se encogió al ver la angustia de la joven madre. Sin dudarlo, se volvió hacia Pancho, quien ya parecía captar la urgencia de la situación. «Vamos, Pancho, tenemos que encontrar a Juanito», dijo con determinación. Don Ramón y Pancho siguieron a María hasta el lugar donde el niño había sido visto por última vez. Un área boscosa con senderos estrechos y vegetación densa. La búsqueda no sería fácil, pero don Ramón confiaba en la agudeza de Pancho para rastrear al pequeño. «Tranquila, María, lo encontraremos», dijo don Ramón, colocando una mano reconfortante en su hombro. Pancho empezó a olfatear el suelo, avanzando con cautela pero con determinación. Don Ramón y María lo seguían de cerca, abriéndose paso entre arbustos y árboles. Pasaron horas buscando y llamando a Juanito, pero no había respuesta. La angustia crecía con cada minuto que pasaba. De repente, Pancho se detuvo y relinchó suavemente, como si hubiera encontrado algo. Don Ramón se acercó rápidamente y vio que el burro estaba mirando hacia un pequeño barranco. Asomándose con cuidado, descubrió a Juanito atrapado en una saliente, asustado pero ileso. Juanito gritó, y María, con lágrimas de alivio corriendo por sus mejillas, exclamó su nombre. Don Ramón y Pancho rápidamente idearon un plan para rescatar al niño. Utilizando una cuerda que don Ramón siempre llevaba consigo, ataron un extremo a un árbol cercano y el otro a la cintura de don Ramón. Con la ayuda de Pancho, don Ramón descendió cuidadosamente hasta alcanzar a Juanito, asegurándose de que el niño estuviera bien sujeto antes de subir nuevamente. Cuando ambos estuvieron a salvo en tierra firme,
María abrazó a su hijo con fuerza, agradeciendo a don Ramón y a Pancho entre sollozos. «No sé cómo podré agradecerles», dijo María, con la voz quebrada por la emoción. Don Ramón sonrió y acarició la cabeza de Pancho. «No hace falta, María. Estamos aquí para ayudarnos unos a otros. Eso es lo que importa». La noticia del rescate se difundió rápidamente, y una vez más, la valentía y la inteligencia de Pancho fueron motivo de admiración en todo el pueblo. Sin embargo, para don Ramón, la verdadera recompensa era saber que habían podido salvar a Juanito y ver la gratitud en los ojos de María. Con el tiempo, la conexión entre don Ramón y Pancho se hizo aún más fuerte. No solo compartían el trabajo diario en los campos, sino también los pequeños momentos de la vida, como paseos al atardecer y descansos bajo la sombra de los árboles. La gente del pueblo comenzó a verlos como una unidad inseparable, un ejemplo de cómo la verdadera amistad trasciende cualquier barrera. Una tarde, mientras descansaban después de un largo día de trabajo, don Ramón miró a Pancho con cariño. «Pancho, nunca pensé que un burro podría cambiar tanto mi vida. Eres más que un amigo, eres mi compañero de vida». Pancho lo miró con sus ojos sabios, y don Ramón sintió una vez más esa profunda conexión que los unía. No importaban los desafíos que pudieran enfrentar en el futuro. Sabía que, mientras estuvieran juntos, podrían superar cualquier obstáculo. Así, la historia de don Ramón y Pancho, el burro inteligente, continuó siendo un faro de esperanza y amistad en el pequeño pueblo, recordándonos a todos que la verdadera amistad no conoce límites y que, en los momentos de necesidad, siempre podemos contar con aquellos que realmente nos importan.